Los grupos aromáticos pueden ser homociclos o heterociclos. Para ser aromáticos deben cumplir con lo siguiente: ser planos, tener dobles enlaces y cumplir con la regla de Hughes. Pueden sufrir reacciones de sustitución electrofílica, donde son sustratos de reactivos electrófilos, ya que tienen alta densidad electrónica debido a la nube pi. Los halogenuros de alquilo son compuestos insolubles en agua. Pueden ser atacados por grupos nucleofílicos, ya que presentan el carbono unido al halógeno con diferencial de carga positivo. Porque la fuerza intermolecular del halogenuro de alquilo, ¿cuál es? Dipolo permanente. Dipolo permanente. Es una fuerza débil, por eso no se disuelven en agua. Son atacados por nucleófilos. Un nucleófilo es una especie que le gustan los núcleos. ¿Cómo son los núcleos de los átomos en cuanto a carga eléctrica? Positivos. Los núcleos son positivos. ¿Eh? Tienen protones, son positivos. Claro, tienen protones, son positivos. Entonces, si yo veo acá que tengo un enlace polar, el carbono, ¿cómo quedó? Positivo, o sea, con su núcleo más descubierto, porque el cloro le está trayendo el electrón que era de él. Entonces, al estar positivo, van a ser atacados por nucleófilos, que son sustancias que tienen pares de electrones libres o carga negativa. A eso se le llama nucleófilos. Buscan núcleos que estén positivos. Los alcoholes son solubles a medianamente solubles en agua. Solubles siempre y cuando la cadena sea corta. Si no, a medida que vaya creciendo la cadena, se van a hacer cada vez más insolubles. El oxidrilo alcohólico se comporta como un grupo básico, aún más básico que el agua. También pueden ser atacados por nucleófilos, ya que el grupo oxidrilo es un buen grupo saliente. Eso ya lo vamos a ver. Están presentes en los hidratos de carbono, los alcoholes. ¿Qué es más básico? ¿Cuándo una sustancia, un compuesto orgánico es básico? El alcohol puede compartir electrones. ¿Por qué puede compartir electrones? Porque tiene pares de electrones libres. Libres. Están apareados entre sí. Libres. Ese par de electrones libres puede ser compartido. ¿Por qué decimos que los alcoholes son más básicos que el agua? Porque ¿qué ocurre con este grupo? Los R son... Todos repetimos. Son donores. Donores débiles de electrones. Entonces, estos dos pares de electrones que tiene acá y acá también son iguales, están en un sp3. Pero ¿qué pasa? Como acá tengo un R y el R son donores débiles de electrones, eso hace que haya repulsión con estos electrones alejándose en la nube esa de los orbitales sp3. Entonces, si se alejan a causa de este R, entonces un protón que viene buscando a qué unirse, ¿a qué se va a unir más fácilmente? A ese. Y también a ese, pero más fácilmente a los electrones del alcohol porque están más libres. ¿Se entiende? O por lo menos estaba escrito ahí en el PowerPoint que pueden ser atacados por nucleófilos. ¿Por qué pueden ser atacados por nucleófilos? Y dice el PowerPoint, porque son muy buenos grupos salientes. Fíjense por qué. El alcohol, el alcohol, el oxidrilo está unido a un carbono. Y ahí tengo un enlace polar, ¿verdad? Al ser polar, el carbono queda positivo. Entonces, este carbono puede ser atacado por un nucleófilo. Y a su vez, dice, el oxidrilo es buen grupo saliente. Eso ya lo vamos a ver, no se preocupen. Es buen grupo saliente porque acá se puede romper ese enlace, el oxígeno se va con el par de electrones y se puede ir tranquilamente ese oxígeno con el par de electrones porque el oxígeno, al ser electronegativo, soporta bien el par de electrones de ese enlace que se rompe. Los éteres son más básicos que los alcoholes. Y pregunta por qué. Recuerden, el éter es un oxígeno unido a dos R. Entonces, ¿por qué va a ser más básico que el alcohol? Por la cadena, digamos, por los R, ya que son donores. Tiene dos R. En cambio, el alcohol tenía un R y un hidrógeno. Entonces, al tener dos R, más básicos todavía.
y son insolubles en agua, porque al no tener OH, sino que tiene OR, tienen fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo permanente. Bueno, por otro lado siguen los aldehídos y cetonas. Recuerden, se pueden oxidar fácilmente. Los aldehídos por oxidación dan ácidos carboxílicos. Lo mismo ocurre en las cetonas de los monosacáridos. Sufren adiciones nucleofílicas. Ambos grupos son distintivos de los monosacáridos. Los aldehídos se oxidan fácilmente. ¿Qué significa que se oxidan? ¿Qué pasa con los electrones? ¿Pierde o gana? Los pierde. Los pierde. Después vamos a ver también, es muy fácil sacar el estado de oxidación en los carbonos. Los pierde y terminan formando este grupo que se llama ácido carboxílico. Las cetonas no se oxidan tan fácilmente como los aldehídos. Pueden sufrir adición nucleofílica. ¿Por qué pueden sufrir adición nucleofílica? ¿Qué ocurría con el carbono del grupo carbonilo? ¿Cómo está ese carbono? Que es un enlace sumamente polar, entonces está positivo. Al estar positivo pueden ser atacados por nucleófilos. Tenemos los ácidos carboxílicos, son compuestos ácidos, ya los vimos. Recuerden que son ácidos porque liberan el protón y la carga que quedaba en un oxígeno se repartía entre los dos oxígenos del ácido carboxílico haciendo resonancia, lo hemos visto muchas veces. Y pueden sufrir sustituciones nucleofílicas, eso lo vamos a ver después. Después, derivados de los ácidos carboxílicos. Y nos quedan las aminas, que son compuestos básicos. Ya vimos por qué. ¿Se acuerdan por qué eran básicas las aminas? ¿Por qué? Porque tiene los dos electrones del nitrógeno. Pares de electrones libres. Las primarias de cadena hidrocarbonada corta son muy solubles en agua. Las primarias, ¿cuándo se llama una amina primaria? Igual que los carbonos. ¿Cuándo será una amina primaria? Cuando está unida a una R o a ninguna. Exactamente. O sea, el amoníaco es una amina primaria. Y cuando tiene una sola R es amina primaria. Genial. Y por último, dice acá, los fenoles son grupos ácidos. Ya estudiamos cuando vimos acidez, que pueden liberar el protón porque queda el oxígeno con carga negativa y ese oxígeno se hace sp2 y entra la carga en el anillo. El fenol es un OH, un oxidrilo que está en un anillo aromático. Entonces no hay que confundir un fenol con un alcohol. El alcohol es básico, dijimos. En cambio, el fenol es ácido. Nosotros llamamos halogenuro de ácido. Y decimos que son derivados del ácido carboxílico. El ácido carboxílico es esto. Tiene un R y este grupo. Ahí está, lo tenemos claro eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿cuándo hablamos de halogenuro de ácido? El halogenuro de ácido se forma cuando este oxidrilo es sustituido por un halógeno, cloro, bromo, yodo, cualquiera de ellos. Entonces, cuando acá tenemos un halógeno, hablamos de halogenuro de ácido. Después, el anhidrido de ácido. ¿Cuándo tenemos un anhidrido de ácido? Miren, tenemos un ácido más otro ácido. Cuando estos dos ácidos reaccionan y pierden una molécula de agua, se pierde el oxidrilo y esto formando agua y se une el oxígeno a ese carbono. Ya vamos a ver por qué puede ocurrir esta reacción. Entonces nos queda, acá se perdió el OH y se une a este oxígeno y así, y se forma el anhidrido. ¿Qué significa anhidrido? Que no tiene agua. Las amidas. ¿Qué son las amidas? Las amidas, como todos son derivados de ácido, vienen el ácido, pero perdió el oxidrilo y acá tengo nitrógeno, hidrógeno y R. Pueden ser dos hidrógenos o dos R también, no importa, sigue siendo amida. O sea que siempre que tenga el carbonilo unido a un nitrógeno es una amida. ¿Y qué particularidad tienen las amidas? Que, aunque ustedes no lo vean bien, esta parte de la molécula es plana.
es plana. ¿Por qué puede ser plana? ¿O qué hace que sea plana? ¿Qué característica tenía el doble enlace carbono-carbono? La polaridad. Polaridad, sumamente polar, con un par de electrones pi que se polariza sobre el oxígeno, dejándolo el carbono positivo. Y entonces el carbono, al quedar positivo, atrae este par de electrones. Y si hay movimiento de electrones, ¿dónde ocurre el movimiento de electrones en la resonancia? ¿En qué nube? La nube pi. Pi. Entonces, para que haya nube pi, ese nitrógeno, ¿qué hibridación va a tener? SP2. 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 Entonces, acá yo tengo esta resonancia. El oxígeno negativo con un doble enlace sobre el carbono, el nitrógeno positivo y un R. ¿Qué quiere decir estructuras de resonancia? Quiere decir que no existe ni una ni la otra, sino que una que las involucra a las dos. Por lo tanto, decimos que acá hay un pseudo, dicen algunos libros, pseudo doble enlace, que no es tan simple ni es tan doble, pero al haber ese doble enlace hace que ahí la molécula no pueda girar y que esa región sea plana. Los ésteres son también derivados del ácido carboxílico, nada más que en lugar de tener H, acá tienen un R. Y esto es lo que se llama éster. Y que decía ahí que son los grupos representativos de los triglicéridos.